Continentes perdidos y el fondo del mar. Ciertos manuscritos del antiguo mundo que han sobrevivido hasta nuestros días nos indican que, mientras nuevas tierras han emergido del fondo del mar, otras viejas se han hundido en él, borrando de este modo civilizaciones anteriores. Los sacerdotes egipcios, que durante mucho tiempo conocieron la existencia de conchas de fósiles marinos en el valle del Nilo y colinas adyacentes, informaron de esto al historiador viajero Heródoto, 484 a.C., cuando éste visitó Egipto, hermanando lo que le habían dicho los sacerdotes egipcios con su descubrimiento sobre la constitución salina de las rocas del Mare Nostrum. Heródoto dedujo que la zona mediterránea de Egipto había estado cubierta por las aguas en tiempos remotos. Janto, 500 a.C., historiador griego de la ciudad de Sardes, Asia Menor, observó la presencia de conchas de fósiles en las montañas de Armenia y Asia Menor, y llegó a la conclusión de que el lecho del océano y la tierra cambiaban constantemente de posición. Otro sabio griego, Jenofonte, al hablarnos de ciertos cataclismos y catástrofes de Asia Menor, hace mención a ciertas hojas de laurel incrustadas en unas rocas cercanas al mar, y deduce que antaño hubo allí un bosque sumergido. En su famosa Metamorfosis, Ovidio, 43 a.C., nos dice lo siguiente, lo que puede considerarse una referencia a la separación de Sicilia de Italia. Vi que lo que antiguamente era tierra firme es un estrecho y que las tierras se elevaron por encima del nivel del mar. Apuleyo, un escritor latino del siglo II a.C., en su obra Del Mundo, comenta lo siguiente. Tierras que antes eran continentes se han convertido en islas y otras que habían sido islas se convirtieron en continentes al retirarse el mar. Los griegos y los romanos sabían que ciertas ciudades históricas se habían hundido por el mar a causa de los terremotos. Una de estas ciudades, Heliqueb, en el Golfo de Corinto, aún era visible desde la superficie y en los tiempos clásicos. Esta ciudad sumergida, con sus calles y casas intactas, era visitada frecuentemente por los viajeros antiguos, que la observaban desde embarcaciones mientras los pescadores de esponjas buceaban por sus calles cubiertas por las aguas y llegaron en alguna ocasión a encontrar valiosos objetos. Sobre las diversas tierras sumergidas que se consideraron en la antigüedad como centros de grandes civilizaciones, existen numerosas referencias, así como sobre misteriosas islas en el océano Atlántico más allá de las columnas de Hércules, situadas en la entrada o salida del Mediterráneo. Estas tierras e islas han recibido a lo largo de la historia nombres como Atlántida, Antillas, Islas Afortunadas, Hespérides, etc. Dichas alusiones están relacionadas a menudo con legendarias proezas de dioses y héroes, pero el científico no puede resistirse a la tentación de considerar que, en épocas remotas, existió un poderoso imperio en tierras y continentes al otro lado del Atlántico. Homero, siglo VIII a.C., nos habla en su Odisea de Echeria, situada en las inmensurables profundidades, así como de muchos otros continentes
Aristóteles, nacido en el año 384 a.C., hace mención a las Antillas. Plutarco, nació en el año 46 después de Cristo, refiere a un continente llamado Saturnia. Marcelino, nacido en el año 330 después de Cristo, nos habla de la creencia general existente a la época sobre la Atlántida y de que una isla inmensa fue tragada por el mar. Procio, nacido en el año 410 después de Cristo, afirmaba que los habitantes de las islas del Atlántico se parecían mucho a los de las islas de la Grande Desaparecida en el fondo del mar. Timógenes, nacido en el siglo I a.C., hace alusión a una isla situada en medio del océano, de cuyos indígenas los galos se consideran descendientes. Tertuliano considera el hundimiento de la Atlántida como un ejemplo de los cataclismos que afectaron a la Tierra, al mismo tiempo que hace hincapié en que siempre fue buscada en vano. Sin embargo, algunas referencias sobre dicho continente perdido no pueden considerarse dignas de crédito, como por ejemplo lo que nos cuenta Teopompo sobre una guerra sostenida entre el rey Midas de Creta y Silenos por la conquista de un continente lejano. Según Platón, todas las referencias sobre la Atlántida se basaron en unos manuscritos conservados por los sacerdotes de Sais, Egipto, quienes los mostraron a Solón, el famoso legislador ateniense y antepasado de Platón. Sin embargo, hay quien sostiene que Platón utilizó una tradición existente en su época como vehículo para desarrollar sus propias tesis sobre un buen gobierno. Sobre el heroísmo de los atenienses al repeler una invasión atlántida y el final de la Atlántida como castigo del demonio. Se produjeron violentos terremotos y diluvios, y durante una lluvia que duró un día y una noche, todos los guerreros se hundieron en la tierra, y una isla de la Atlántida desapareció del mismo modo, sumergiéndose bajo el mar. Y este es el motivo por el que el mar es infranqueable en aquellos lugares. Los diálogos de Platón dan tan exactas descripciones de los edificios, facilidades de comunicación, costumbres, tipos de gente, historia, topografía y distancias que más bien parecen una antigua guía turística de la Atlántida. En los siglos siguientes e incluso hoy día, se ha examinado todos estos detalles con el fin de establecer dónde se hallaba situada la Atlántida. Se han llevado a cabo investigaciones en Creta, en Tera y en otros lugares, ninguno de ellos situado en pleno Atlántico, donde el mismo Platón sostenía que se hallaba dicho continente. En algunos de los pasajes más inspirados de sus diálogos se afirma que alguien, en tiempos muy remotos, fue testigo de una poderosa y altamente desarrollada civilización. Después de describir la fundación de la Atlántida por Poseidón, dios del mar, Platón describe con todo detalle el poderío y esplendor de un imperio que ocupaba una extensión tan grande como Egipto. Afirma lo siguiente: tenía tantas riquezas como jamás las tuvo ningún rey o potentado de la tierra, y poseían todo lo que necesitaban, tanto en las ciudades como en el campo. Y es que, debido a la grandeza de su imperio, muchas cosas les eran llevadas desde países extranjeros.
aparte de que la misma isla les proporcionaba muchos de los productos que necesitaban para sí mismos. En efecto, de su subsuelo extraían casi todo lo que deseaban, incluyendo metales y minerales, y lo que hoy día es solo un nombre, el oricalcum. También era extraído en muchos lugares de la isla, en cual, exceptuando el oro, era considerado como el más precioso de los metales entre los hombres de aquellos tiempos. Ok, este es otro libro del estadounidense Charles Berlitz, con su libro de 1972, Mysteries from Forgotten Worlds. Recomiendo este libro para aquellos momentos en que no sabes qué descargar y leer. En formato PDF lo puedes encontrar por la web. Gracias por visitar el canal. Hasta la próxima. Soy Heli Bus. Recuerden, Mysteries from Forgotten Worlds de 1972. Soy Heli Bus. Gracias por visitar el canal de nuevo. Hasta la próxima.